Mi esposa invitó a sus amigas para que apoyaran su absurda idea: solo necesito una noche con mi amor platónico de la universidad. Sus amigas intervinieron con su brillante sabiduría: esto revitalizará totalmente tu matrimonio, confía en nosotras. Simplemente la miré y dije: eso suena justo. Después de todo, es solo una noche. Cuando regresó de su mágica velada de fantasía, caminó directo hacia la realidad que yo había preparado cuidadosamente. Allí, esperando en nuestra sala, estaban sentados sus padres, nuestros 2 hijos y 2 abogados, todos listos para decir historia. Mi esposa realmente pensó que podría convencerme para dejarla acostarse con su amor platónico de la universidad para salvar nuestro matrimonio. Y sus brillantes amigas, ellas la respaldaron por completo, asintiendo como si fuera alguna terapia de pareja revolucionaria que hubieran descubierto en TikTok. Era un jueves por la noche normal y corriente cuando ella soltó esta bomba sobre mí. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina, revisando algunas facturas, cuando ella entró con esa energía nerviosa que le da cuando está a punto de decir una estupidez. Sus 3 amigas más cercanas acababan de irse después de lo que supuse fue su habitual sesión de quejas y chismes. Tenemos que hablar, dijo ella, sentándose frente a mí con esa mirada decidida en su rostro. Dejé mi bolígrafo y la miré. Después de 15 años de matrimonio, conocía ese tono. Significaba problemas. Las chicas y yo estuvimos hablando, comenzó. Y justo ahí, debería haber sabido hacia dónde se dirigía esto. Nada bueno sale nunca de las frases que empiezan con las chicas y yo. Continuó explicando cómo se había sentido desconectada de nuestro matrimonio últimamente. Cómo necesitaba explorar sus sentimientos por alguien de su pasado para apreciar verdaderamente lo que teníamos. Su novio de la universidad la había contactado en las redes sociales, y aparentemente, esto era el universo dándole una señal. Es solo una noche, dijo, como si me estuviera pidiendo prestado el coche. Me ayudará a cerrar ese ciclo y a volver a ti con una perspectiva renovada de nuestra relación. La miré fijamente durante un largo momento. Esta mujer, la madre de mis 2 hijos, estaba sentada allí pidiendo seriamente permiso para engañarme, y estaba tratando de presentarlo como una mejora para la relación. Las chicas piensan que es una forma saludable de abordar estos sentimientos en lugar de dejar que se infecten, continuó. Es mejor ser honestos al respecto, ¿verdad? Me recosté en mi silla, procesando lo que acababa de escuchar. Una parte de mí quería reírse de lo absurdo. La otra parte ya estaba calculando mis próximos movimientos. Entonces, déjame entender esto bien, dije con calma. ¿Quieres pasar la noche con tu exnovio, y crees que esto de alguna manera hará que nuestro matrimonio sea más fuerte? Exactamente, dijo ella, aliviada de que yo pareciera entender. Se trata de ser honestos con nosotros mismos y con el otro. Asentí lentamente. ¿Y tus amigas apoyan esta idea? Todas han pasado por situaciones similares. Saben de lo que hablan, ¿verdad? Sus amigas, el mismo grupo que incluía a 2 mujeres que engañaron a sus maridos y una que iba por su tercer matrimonio. Verdaderas expertas en relaciones, esas 3. Bueno, dije, levantándome de la mesa. Si crees que una noche de libertad ayudará a nuestro matrimonio, entonces supongo que eso suena justo. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? ¿Lo entiendes? Oh, lo entiendo completamente, dije. Después de todo, si una noche explorando viejos sentimientos es buena para ti, debería ser buena para mí también, ¿cierto? La sonrisa vaciló ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, si vamos a ser honestos sobre nuestras necesidades y explorar opciones para fortalecer nuestro matrimonio, entonces yo debería tener la misma oportunidad. Lo justo es justo. Ella se movió incómoda. Bueno, realmente no lo había pensado de esa manera, pero acabas de decir que se trataba de honestidad y de explorar sentimientos. Seguramente eso se aplica a ambos. Mantuve mi voz uniforme y razonable. A menos que pienses que este acuerdo solo funciona en un sentido. Se quedó callada por un momento, claramente sin haber pensado en esto a fondo. Supongo. Si eso es lo que necesitas. Perfecto, dije. ¿Cuándo planeabas esta noche mágica de renovación matrimonial? Este sábado, dijo,
todavía luciendo insegura sobre la dirección que había tomado nuestra conversación. Genial. Eso me da tiempo para hacer mis propios arreglos. Cogí mi teléfono y comencé a desplazarme por mis contactos. Probablemente debería llamar a algunas personas, asegurarme de que todo esté configurado correctamente. ¿Qué tipo de arreglos?, preguntó. Oh, ya sabes, dije casualmente, solo asegurándome de tener todo lo que necesito para mi noche de exploración también. Ella asintió, aunque podía ver los engranajes girando en su cabeza. Algo en mi tranquila aceptación comenzaba a preocuparla, pero su emoción por su próxima aventura anulaba sus instintos. El sábado llegó rápido. Pasó todo el día arreglándose como si se estuviera preparando para el baile de graduación. Vestido nuevo, cita en la peluquería, el paquete completo. Prácticamente brillaba de anticipación. ¿Estás seguro de que estás bien con esto?, preguntó una vez más mientras se dirigía a la puerta. Absolutamente, dije, besando su mejilla. Diviértete explorando esos sentimientos. Yo haré un poco de exploración por mi cuenta. Se fue con paso ligero, probablemente pensando que se había casado con el marido más comprensivo del mundo. En el momento en que su coche desapareció calle abajo, hice mi primera llamada. Hola, hablo sobre la consulta que discutimos. Sí, estoy listo para seguir adelante con el papeleo. Esta noche funciona perfectamente. Luego hice la segunda llamada. Mamá, soy yo. Necesito que tú y papá vengan esta noche. Traigan las maletas de fin de semana de los niños, las del fin de semana pasado. Vamos a necesitar tener una reunión familiar seria. Para cuando hice mi tercera llamada, ya me sentía mejor sobre la situación. Esto es con respecto a la documentación que discutimos. Sí, tengo todo listo. La reunión está programada para las 11 de la noche. Mi esposa pensó que era muy astuta, obteniendo permiso para destruir nuestro matrimonio mientras me hacía cómplice de ello. De lo que no se dio cuenta fue de que acababa de entregarme todo lo que necesitaba para terminar esto bajo mis propios términos. La casa iba a ser muy diferente cuando ella regresara de su noche de mejora matrimonial. Y por primera vez en meses, realmente esperaba ver la expresión de su cara. Mientras ella estaba fuera interpretando sus fantasías universitarias, yo estaba ocupado orquestando la noche más importante de nuestro matrimonio. La noche que lo terminaría. Sus padres llegaron primero, alrededor de las 8:30. Pude ver la preocupación en sus rostros cuando abrí la puerta. ¿De qué se trata esto?, preguntó su madre de inmediato. Sonaba urgente en el teléfono. Pasen y siéntense, dije. Tenemos que hablar sobre las recientes decisiones de su hija. Su padre, un hombre sensato a quien nunca le había gustado particularmente la forma en que ella me trataba, se acomodó en su sillón habitual. ¿Dónde está ella, de todos modos? Esa es parte de lo que necesitamos discutir, dije. Actualmente está pasando la noche con su exnovio de la universidad. Con mi pleno conocimiento y consentimiento, el silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de su madre se puso pálido. ¿Ella está qué?, dijo su padre, con la voz peligrosamente tranquila. Expliqué toda la conversación palabra por palabra. Como lo había planteado como terapia matrimonial. Como sus amigas habían alentado este plan brillante. Como había pedido mi permiso como si estuviera solicitando una escapada de fin de semana. ¿Y tú dijiste que sí?, preguntó su madre, confundida. Dije que sí porque quería que tuviera exactamente lo que estaba pidiendo. Dije honestidad completa sobre nuestro matrimonio. A las 9:15, llegó mi hermano con los niños. Los había recogido de su pijamada como le había pedido, diciéndoles que teníamos una reunión familiar. Papá, ¿por qué están la abuela y el abuelo aquí tan tarde?, preguntó mi hija de 12 años. Vamos a tener una reunión familiar importante cuando llegue mamá, dije. Hasta entonces, pueden ver la televisión en la sala. Mi hijo, que tenía 14 años y era más agudo que la mayoría de los adultos, miró alrededor de la habitación y pareció sentir que algo serio estaba sucediendo. A las 10, llegaron los abogados. 2 de ellos, ambos especialistas en derecho familiar con los que había consultado a principios de semana.
Habían sido notablemente eficientes en la preparación del papeleo preliminar. Todo está listo, me dijo el abogado principal en voz baja. El acuerdo de separación, los arreglos de custodia, la división de bienes. Hemos incluido la evidencia que proporcionó sobre sus declaraciones con respecto a este acuerdo. ¿Evidencia?, preguntó su padre. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho de nuestra conversación del jueves por la noche. En nuestro estado, grabar conversaciones en tu propia casa era perfectamente legal, especialmente cuando involucraba una posible conducta indebida conyugal. Su voz se escuchó claramente, es solo una noche. Me ayudará a cerrar ese ciclo y a volver a ti con una perspectiva renovada de nuestra relación. Su madre jadeó de verdad. La mandíbula de su padre se tensó. ¿La grabaste pidiendo permiso para engañarte?, susurró su madre. La grabé pidiendo permiso para mantener relaciones extramatrimoniales con el propósito declarado de mejorar nuestro matrimonio, ¿corregí? La grabación mostrará que esta fue una decisión premeditada de su parte, no un momento de debilidad o un error. Los abogados asintieron con aprobación. Refuerza significativamente su posición con respecto a los procedimientos de divorcio basados en la culpa, explicó uno de ellos, particularmente en lo que respecta a la manutención conyugal y la división de bienes. Para las 10:30, todo estaba en su lugar. Sus padres estaban sentados a un lado de la sala, todavía procesando lo que su hija había hecho. Los niños estaban en pijama, sintiendo la gravedad de la situación, incluso si aún no la entendían completamente. Los abogados tenían sus papeles listos en carpetas ordenadas sobre la mesa de centro. A las 11:15, escuché su coche en la entrada. A sus puestos, todos, dije con un humor negro que no pasó desapercibido para su padre, quien en realidad esbozó una pequeña sonrisa a pesar de las circunstancias. La puerta principal se abrió y escuché sus tacones repiqueteando sobre el piso de madera. Estaba tarareando algo en voz baja, probablemente todavía disfrutando de la euforia de su velada terapéutica. Cariño, ya volví, dijo con voz cantarina. No creerás cuánta claridad tengo ahora sobre nuestra relación. Entró en la sala, esperando ansiosamente su regreso, listo para escuchar sobre su renovada apreciación por nuestro matrimonio. En cambio, se detuvo en seco. Sus padres estaban sentados rígidamente en el sofá. Los niños levantaron la vista de sus teléfonos con expresiones confundidas. Dos hombres con traje estaban sentados a la mesa del comedor con los maletines abiertos. Y yo estaba de pie en el centro de todo, con los brazos cruzados y una expresión que ella nunca había visto antes. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz perdiendo ya su tono confiado. ¿Reunión familiar?, dije simplemente. Justo como sugeriste. Necesitábamos honestidad completa sobre nuestro matrimonio. Sus ojos recorrieron la habitación, asimilando la escena. ¿Quiénes son estos hombres? Esos son abogados de divorcio, dije con calma. Vamos a discutir la disolución de nuestro matrimonio. Empezando ahora mismo. El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? Solo salí una noche como acordamos. Sí, hiciste exactamente lo que pediste permiso para hacer, dije. Y ahora yo estoy haciendo exactamente lo que necesito hacer. Te dije que lo justo era justo, ¿no? Su madre lloraba en silencio. Su padre ni siquiera quería mirarla. Los niños comenzaban a entender que algo importante le estaba sucediendo a nuestra familia. Pero se suponía que esto ayudaría a nuestro matrimonio, balbuceó. Y lo hizo, dije. Me ayudó a darme cuenta exactamente de qué tipo de matrimonio teníamos realmente. La trampa había sido perfectamente colocada, y ella había caído directamente en ella, tal como sabía que lo haría. Se quedó parada allí con su costoso vestido nuevo, con el maquillaje aún perfecto de su salida nocturna, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El contraste entre su apariencia y la realidad de la situación era casi poético. No puedes hablar en serio, dijo, mirando alrededor de la habitación desesperadamente. Mamá, papá, díganle que esto es una locura. Su madre finalmente levantó la vista, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Escuchamos la grabación, cariño. ¿Qué grabación?
Sostuve mi teléfono en alto. Aquella en la que pediste permiso para engañar a tu marido por el bien de la terapia matrimonial. ¿Te gustaría que la reprodujera de nuevo para todos? Eso no es. Quiero decir, no fue así, dijo, pero su voz ya estaba perdiendo convicción. Su padre finalmente habló, con voz fría como el hielo. Explícame cómo no fue así. Porque desde donde estoy sentado, mi hija acaba de pasar la noche con otro hombre mientras su marido y sus hijos estaban en casa. Se suponía que nos acercaría más, dijo ella, con la voz volviéndose más aguda. Las chicas dijeron que me ayudaría a apreciar lo que tenía. Las chicas, repitió su padre con disgusto. ¿Te refieres a tus amigas divorciadas que te convencieron de destruir tu matrimonio? Uno de los abogados se aclaró la garganta. Quizás deberíamos comenzar con la discusión formal. Señor Johnson, soy Robert Chin del bufete de abogados Chin y Asociados. Esta es mi colega, Patricia Williams. Estamos aquí para facilitar la disolución de su matrimonio. Ella los miró como si hablaran un idioma extranjero. ¿Disolución? No. Todo esto es un malentendido. Podemos solucionarlo. En realidad, no podemos, dije, manteniendo el mismo tono tranquilo que había usado toda la semana. Pediste honestidad en nuestro matrimonio. Este soy yo siendo completamente honesto. He terminado. Pero dijiste que entendías. Dijiste que era justo. Dije eso. Estuve de acuerdo. Y lo decía en serio. Fue justo que me mostraras exactamente quién eres realmente, y es justo que yo responda en consecuencia. El abogado principal abrió su carpeta. Hemos preparado un acuerdo de separación integral. Dadas las circunstancias que rodean la ruptura del matrimonio, los términos son bastante favorables para su esposo. ¿Favorables cómo? Preguntó, aunque parecía tener miedo de escuchar la respuesta. Custodia principal de los hijos, retención del hogar familiar y manutención conyugal limitada debido a la cláusula de adulterio en su acuerdo prenupcial, explicó el abogado con naturalidad. Su rostro se puso blanco. ¿El acuerdo prenupcial? Pero eso era solo para protegernos de las deudas, entre otras cosas. Sí, dije. Incluyendo cláusulas de infidelidad. Quizás recuerdes haberlo firmado, aunque probablemente no lo leíste con mucho cuidado. Estabas tan ansiosa por casarte en aquel entonces. Mi hija habló desde el sofá, con voz pequeña y confundida. Mamá, ¿de verdad pasaste la noche con otro hombre? La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Este era el momento que había estado esperando. No mi ira, no la decepción de sus padres, sino la inocente confusión de nuestros hijos al entender finalmente lo que su madre había hecho. Cariño, es complicado, dijo ella, moviéndose hacia los niños. No, realmente no lo es, dijo mi hijo, con la voz más dura que jamás le había escuchado. En realidad es bastante simple. Engañaste a papá. Tenía permiso de papá. Tal vez, dijo mi hija en voz baja. ¿Pero nos preguntaste a nosotros si estaba bien que lastimaras a nuestra familia? Esa pregunta rompió algo en ella. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien dándose cuenta de que había calculado muy mal. No se suponía que esto fuera así, dijo entre sollozos. Se suponía que volvería a casa con una nueva apreciación por nuestro matrimonio. Se suponía que seríamos más fuertes. ¿Basado en qué? Pregunté. ¿Basado en que te acostaras con otro hombre? ¿Qué pensabas exactamente que pasaría cuando llegaras a casa? ¿Qué estarías sentado aquí agradecido de que me engañaras con mi bendición? Su madre se levantó bruscamente. Necesito un poco de aire, dijo, y salió al porche trasero. Su padre la siguió, negando con la cabeza. Eso nos dejó solo a nosotros, a los niños y a los abogados en la sala. Los papeles están listos para su firma, dijo Patricia Williams suavemente. Podemos revisarlos ahora, o puede tomarse un tiempo para revisarlos con su propio asesor legal. ¿Mi propio asesor? Dijo ella sin comprender. Necesitarás tu propio abogado, expliqué.
Estos abogados me representan a mí. No puedes usar los mismos en un divorcio. Pero no tengo dinero para abogados. Eso se aborda en la sección 12 del acuerdo de separación, dijo el señor Chin. Se ha asignado un fondo limitado para su representación legal, extraído de la cuenta conjunta. Ella miró los papeles como si estuvieran escritos en jeroglíficos. No entiendo nada de esto. ¿Cómo tuviste tiempo para preparar todo esto? He estado preparándome desde el jueves, dije simplemente. Justo después de nuestra conversación. ¿Jueves? Pero parecías estar bien con ello. Estaba bien con ello. Estaba bien con que me mostraras quién eres realmente para poder responder apropiadamente. Mi hijo me miró con algo que podría haber sido respeto. Papá, ¿realmente nos vamos a divorciar? Sí, dije. Tu madre tomó una decisión que terminó nuestro matrimonio. Ahora estamos lidiando con las consecuencias de esa decisión. Pero puedo arreglar esto, dijo ella desesperadamente. Puedo hacer que esto esté bien. ¿Cómo? Pregunté. ¿Vas a desacostarte con tu exnovio? ¿Vas a despedir permiso para engañar a tu marido? ¿Vas a deshumillar a tu familia? Ella no tenía respuesta para eso. Los abogados comenzaron a desplegar los papeles sobre la mesa de centro, cada documento representando el final de 15 años de matrimonio. Ella los observó con creciente pánico, entendiendo finalmente que esto no era una negociación ni un gesto dramático. Esto estaba sucediendo realmente, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. La hora siguiente fue una clase magistral sobre consecuencias. Ella se sentó a la mesa del comedor, rodeada de documentos legales que deletreaban el fin de su vida cómoda, mientras yo le explicaba exactamente cómo le iba a funcionar su terapia matrimonial. Empecemos con la custodia, dije, deslizando el primer conjunto de papeles hacia ella. Los niños vivirán conmigo principalmente. Tú tendrás visitas supervisadas cada 2 fines de semana, pendientes de una evaluación psicológica. ¿Supervisadas? Jadeó ella. Soy su madre. También eres alguien que acaba de demostrar un juicio notablemente pobre con respecto a la estabilidad familiar, dijo Patricia Williams profesionalmente. El tribunal querrá asegurar el bienestar emocional de los niños durante esta transición. Mi hija habló desde el sofá. ¿Tenemos voz en esto? ¿A sus edades? Sí, explicó el señor Chin. El tribunal considerará sus preferencias en gran medida. Ambos niños miraron a su madre, luego a mí. La decisión estaba escrita en sus rostros. Quiero quedarme con papá, dijo mi hija en voz baja. Esto es demasiado confuso. Mi hijo asintió. Lo mismo. Al menos papá no toma decisiones locas y luego actúa sorprendido cuando le salen el tiro por la culata. Parecía que le hubieran dado una bofetada física. Ustedes no entienden. Estaba tratando de salvar a nuestra familia acostándome con otro hombre. Mi hijo preguntó con franqueza adolescente, mamá, así no es como funciona salvar familias. Así es literalmente como las destruyes. Pasé al siguiente documento. La casa se queda conmigo y con los niños. Tendrás que buscar tu propio lugar. ¿A dónde se supone que voy a ir? Sugiero que le preguntes a tu novio de la universidad, dije sin rastro de humor, ya que fue tan importante para tu crecimiento personal. Sus padres volvieron a entrar, su padre parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. ¿Has firmado algo ya? Le preguntó a ella. No voy a firmar nada, dijo ella, encontrando de repente algo de lucha. Esto es una locura. No puedes simplemente terminar nuestro matrimonio porque cometí un error. ¿Un error?, repetí. Déjame guiarte a través de tus errores. Primero, decidiste que nuestro matrimonio necesitaba mejorar a través del adulterio. Segundo, reclutaste a tus amigas para validar esta locura. Tercero, le pediste permiso a tu marido para engañarlo. Cuarto, realmente seguiste adelante con ello. Y quinto, volviste a casa esperando gratitud por traicionar a tu familia. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el vecindario tranquilo donde habíamos criado a nuestros hijos. Pero el error más grande fue pensar que me sentaría aquí y lo aceptaría.
su madre finalmente encontró su voz. Tal vez todos deberíamos dar un paso atrás. Pensar en esto racionalmente. He estado pensando racionalmente toda la semana, dije. Mientras ella planeaba su velada romántica, yo estaba planeando nuestro divorcio. El pensamiento racional es la razón por la que estos papeles son tan minuciosos. El abogado sacó otra carpeta. También deberíamos discutir los arreglos financieros. Dado el acuerdo prenupcial y las circunstancias del final del matrimonio, la manutención conyugal será mínima. ¿Qué tan mínima?, preguntó ella, aunque claramente no quería escuchar la respuesta. 6 meses de apoyo temporal mientras establece arreglos de vivienda independientes y encuentra empleo, leyó el señor Chin del documento. Después de eso, nada. ¿Nada? No he trabajado en 8 años. Esa fue tu elección, dije. Tal como esta noche fue tu elección. Su padre se sentó pesadamente en su sillón. ¿Qué hay de tu historial laboral? ¿Tu título? Tengo un título en marketing que no he usado desde 2016, dijo ella miserablemente. ¿Quién me va a contratar ahora? Ese ya no es mi problema, dije simplemente. Querías libertad para explorar tus opciones. Ahora tienes libertad total. Se volvió hacia sus padres desesperadamente. ¿Puedo quedarme con ustedes mientras resuelvo esto? El silencio de sus padres fue ensordecedor. Finalmente, su padre habló. Tu madre y yo necesitamos discutir esto. Lo que hiciste esta noche. No se trata solo de tu matrimonio. Se trata de quién eres como persona. Papá, no me digas papá, dijo él bruscamente. Te crié mejor que esto. Ambos lo hicimos. Y ahora estás sentada aquí actuando como si fueras la víctima en una situación que creaste completamente tú sola. Los niños habían estado escuchando todo, y podía verlos procesando no solo el divorcio de sus padres, sino el carácter de su madre bajo una luz completamente nueva. Los papeles también incluyen una cláusula de moralidad, continuó Patricia Williams. Cualquier relación futura en la que entres no puede estar cerca de los niños sin la aprobación del tribunal. Me están tratando como si fuera peligrosa. Tomaste una decisión que desestabilizó el hogar de tus hijos, dije. Eso te convierte en un riesgo para su bienestar emocional. Miró alrededor de la habitación frenéticamente, como si buscara a alguien que le dijera que todo esto era solo un mal sueño. ¿Qué hay de la terapia? ¿Qué hay de arreglar las cosas? Tuviste 15 años para arreglar las cosas, dije. En su lugar, elegiste arreglar las cosas con tu exnovio. Una noche, fue una noche. Una noche que terminó nuestro matrimonio, ¿corregí? Una noche que me mostró todo lo que necesitaba saber sobre tus prioridades y tu carácter. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez fue diferente. Estas no eran lágrimas de frustración o confusión. Estas eran lágrimas de alguien que finalmente entiende que las acciones tienen consecuencias permanentes. No puedo perderlo todo, susurró. Deberías haber pensado en eso antes de arriesgarlo todo, dijo mi hijo, con una voz que llevaba una madurez que rompió un poco mi corazón. Apostaste con nuestra familia y perdiste. Los abogados terminaron de extender todos los documentos. Arreglos de custodia, división de propiedades, asignación de deudas, calendarios de manutención. 15 años de matrimonio reducidos a una pila de papeles legales. Estos pueden presentarse tan pronto como el lunes por la mañana, dijo el señor Chin. Las medidas cautelares preliminares entrarán en vigor de inmediato, incluidos los arreglos de custodia y las restricciones de propiedad. Ella miró los papeles como si fueran su propia sentencia de muerte porque, en cierto modo, lo eran. Las siguientes 3 semanas se movieron con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Mientras ella se apresuraba a encontrar un abogado y averiguar dónde iba a vivir, yo me concentré en mantener la estabilidad para los niños y cumplir con cada detalle legal. Sus padres habían decidido que no podía quedarse con ellos. Su padre había sido brutalmente claro al respecto durante una llamada telefónica que escuché. Tú tendiste tu cama, literalmente, le dijo. Ahora necesitas averiguar cómo acostarte en ella sin arrastrarnos al resto de nosotros contigo. Terminó en un estudio al otro lado de la ciudad, pagado con los fondos de apoyo temporal.
Estaba muy lejos de nuestra casa de 4 habitaciones en los suburbios, pero era lo que sus decisiones le habían ganado. Los niños la visitaron ese primer fin de semana y regresaron temprano. Es raro ahí, me dijo mi hija. Ella sigue llorando y pidiéndonos que la perdonemos, pero luego se enoja cuando no queremos hablar de eso. Nos mostró fotos del apartamento y siguió diciendo que esto era temporal, añadió mi hijo. Como si pensara que vas a cambiar de opinión. Yo no iba a cambiar de opinión. Si algo, su comportamiento durante los procedimientos de divorcio había confirmado que había tomado la decisión correcta. Intentó todas las tácticas de manipulación del libro, llamadas telefónicas llorando sobre cuánto lo sentía, correos de voz enojados sobre cómo yo estaba siendo vengativo, e intentos de poner a los niños en mi contra pintándose a sí misma como la víctima de mi reacción exagerada. Nada de eso funcionó. Su abogado, un hombre de aspecto cansado que claramente deseaba no haber tomado nunca este caso, había intentado negociar mejores términos. Había solicitado la custodia compartida, la mitad del valor de la casa, manutención conyugal extendida y activos compartidos. Mis abogados habían respondido con una contraoferta que, de alguna manera, era aún menos favorable para ella que los papeles originales. Su cliente cometió adulterio con premeditación documentada, le había explicado el señor Chin a su abogado durante una tensa reunión. Ella no tiene ventaja en estas negociaciones. El momento más satisfactorio llegó cuando ella trató de afirmar que su noche fuera no era realmente adulterio porque yo había dado permiso. Entonces, está argumentando que su cliente pidió permiso a su esposo para cometer adulterio, había preguntado Patricia Williams con una diversión apenas disimulada, ¿y que esto de alguna manera lo hace mejor? Su abogado se había frotado las sienes durante ese intercambio. Mientras tanto, su novio de la universidad aparentemente había perdido interés rápidamente una vez que se dio cuenta de que había ayudado a destruir un matrimonio. Según amigos mutuos, la bloqueó en las redes sociales y le dijo a la gente que ella era demasiado drama para él. La ironía no se me escapó. Ella había tirado por la borda 15 años de matrimonio por un hombre que la ignoró y desapareció en una semana. Sus amigas, las que habían alentado este plan brillante, también habían desaparecido misteriosamente de su vida. Aparentemente, estar cerca de alguien cuyo matrimonio había implosionado debido a sus consejos las hacía sentir incómodas. Para la tercera semana, me estaba llamando directamente, eludiendo a los abogados por completo. Por favor, dijo durante una llamada telefónica particularmente patética. ¿Podemos simplemente hablar de esto? Solo nosotros dos. Estamos hablando, dije, a través de nuestros abogados. Así es como funcionan los divorcios. Pero tenemos historia juntos. Tenemos hijos juntos. Teníamos historia, ¿corregí? Terminaste esa historia cuando decidiste hacer una nueva historia con tu exnovio. No significó nada. Significó todo, dije simplemente. Significó que nuestro matrimonio significaba tan poco para ti que estabas dispuesta a arriesgarlo por una noche con otro hombre. La fecha del tribunal llegó un jueves lluvioso por la mañana. Ella apareció luciendo derrotada, con su abogado cargando un maletín que probablemente contenía su acuerdo a casi todos los términos que habíamos propuesto. La jueza, una mujer mayor que claramente había visto cada variación de la estupidez humana en el tribunal de familia, revisó el expediente del caso con un desdén apenas disimulado. Déjeme entender esto correctamente, dijo la jueza Martínez, mirándola por encima de sus gafas de lectura. ¿Solicitó permiso a su esposo para participar en relaciones extramatrimoniales con el propósito declarado de mejorar su matrimonio? Su señoría, es más complicado que eso, comenzó su abogado. ¿Lo es? Interrumpió la jueza. Porque la conversación grabada parece bastante directa. La demandada articuló claramente su intención de cometer adulterio como una forma de terapia matrimonial. Incluso su propio abogado parecía avergonzado. La jueza aprobó cada aspecto de nuestro acuerdo, custodia, división de bienes, términos de manutención, todo. Toda la audiencia tomó menos de 30 minutos. Mientras salíamos del juzgado, ella hizo un último intento. Los niños necesitan a su madre, dijo, caminando a mi lado hacia el estacionamiento. Los niños necesitan estabilidad, respondí. Necesitan un padre que tome decisiones basadas en lo que es mejor para la familia, no en lo que se siente bien en el momento.
Cometí un error. Dejé de caminar y me volví para mirarla. Tomaste una decisión. Elegiste a tu novio de la universidad sobre tu familia. Elegiste el consejo de tus amigas sobre tu matrimonio. Elegiste la emoción temporal sobre la estabilidad permanente. Y elegiste destruir todo en lugar de luchar por nosotros. Elegí tener respeto por mí mismo, dije. Algo que tal vez quieras considerar. Se quedó allí parada bajo la lluvia sosteniendo los papeles de divorcio que terminaban oficialmente nuestro matrimonio, entendiendo finalmente que algunas decisiones no se pueden deshacer. Me subí a mi coche y conduje a casa con mis hijos, que me esperaban para ayudarlos con su tarea y hacer la cena. Actividades familiares normales con lo que quedaba de nuestra familia. Cuando entré en el camino de entrada de la casa que ahora era completamente mía, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. 6 meses después de que finalizara el divorcio, la vida se había asentado en un ritmo que realmente funcionaba. Los niños y yo habíamos desarrollado rutinas que no giraban en torno a caminar sobre cáscaras de huevo o gestionar el caos emocional de otra persona. Mi hija había entrado en el cuadro de honor ese semestre. Mi hijo se había unido al equipo de debate y prosperaba en un ambiente donde se valoraba la lógica y el pensamiento claro. Ambos parecían más ligeros de alguna manera, como si hubieran estado cargando un peso que ni siquiera se daban cuenta de que estaba allí. Las visitas supervisadas de su madre se habían vuelto cada vez más esporádicas. Ya se había mudado 2 veces, cada apartamento más pequeño y de peor calidad que el anterior. Su apoyo temporal había terminado según lo programado, y sus intentos de encontrar un trabajo que igualara su estilo de vida anterior habían sido infructuosos. El título en marketing que había abandonado hace 8 años no estaba abriendo las puertas que ella esperaba en el mercado laboral actual. Había aceptado un puesto a tiempo parcial en una tienda minorista en el centro comercial, que apenas cubría su alquiler, y mucho menos el estilo de vida al que se había acostumbrado durante nuestro matrimonio. Sus padres habían mantenido un contacto mínimo con ella. Su padre había dejado claro que, si bien todavía la amaban, no podían respetar las decisiones que había tomado. Su madre ocasionalmente enviaba paquetes de ayuda, pero incluso esos se habían vuelto menos frecuentes. Durante una de nuestras últimas conversaciones telefónicas, su madre se había sincerado conmigo. Sigo pensando en lo diferente que podría haber sido esto, dijo con tristeza. Si tan solo hubiera hablado contigo sobre lo que sea que estuviera sintiendo en lugar de esto. Los niños habían dejado de preguntar cuando venía de visita. Se habían adaptado a la paz de nuestra nueva normalidad y no parecían ansiosos por interrumpirla con drama. La semana pasada, mi hija había preguntado si podíamos redecorar la sala. Todavía se siente como el espacio de mamá, explicó. Quiero que se sienta como el nuestro. Pasamos el fin de semana pintando paredes y reordenando muebles. Fue la primera vez en años que nuestra casa se sintió como un hogar en lugar de un campo de batalla a punto de estallar. Mi hijo había sido el más directo sobre toda la situación, como suelen ser los adolescentes. No extraño las peleas, me dijo mientras armábamos muebles nuevos. No me di cuenta de cuánta energía tomaba lidiar con los estados de ánimo de mamá hasta que ya no tuvimos que hacerlo. La ironía de su situación no se le escapó a nadie que conociera la historia. Ella había querido una noche de libertad para apreciar su matrimonio y había terminado con libertad total y ningún matrimonio que apreciar. Su novio de la universidad había seguido adelante por completo, aparentemente saliendo con alguien más cercano a su propia edad que no venía con equipaje de divorcio e inestabilidad emocional. Según las actualizaciones de redes sociales que mis hijos a veces me mostraban, se veía bastante feliz. Su grupo de amigas también había implosionado. 2 de las mujeres que habían alentado su plan brillante estaban lidiando con sus propias consecuencias de pareja. Y la tercera aparentemente había decidido que estar asociada con alguien que destruyó a su familia por una aventura de una noche no era bueno para su propia imagen. Me encontré con una de ellas en el supermercado hace unas semanas. Trató de hacer una pequeña charla, pero cuando mencioné lo bien que les iba a los niños, se sintió incómoda e inventó excusas para irse. La gente en nuestro vecindario había sido sorprendentemente solidaria. La mayoría de ellos había presenciado años de sus estallidos dramáticos y tácticas de manipulación. Y varios vecinos me habían dicho en privado que no les sorprendía cómo habían terminado las cosas. Siempre nos preguntamos cómo lo soportabas, dijo uno.
Parecía que siempre estabas gestionando una crisis que ella había creado. La casa estaba más tranquila ahora, pero era una tranquilidad buena, el tipo de tranquilidad que proviene de la estabilidad en lugar de personas caminando con miedo a molestar a alguien. Mi hija traía amigas regularmente ahora, algo que rara vez había sucedido antes porque los estados de ánimo impredecibles de su madre habían hecho de nuestro hogar un lugar incómodo para otros niños. Mi hijo había empezado a traer a su novia, una adolescente inteligente y centrada que me recordaba cómo se veían las relaciones saludables. Tu papá es tan tranquilo, escuché que ella le decía una vez. Mis padres siempre están peleando por algo. No siempre estuvo así de relajado, había respondido mi hijo. El divorcio fue realmente bueno para él. Esa conversación se me quedó grabada porque era cierta. Yo era mejor como padre soltero de lo que había sido como hombre casado gestionando constantemente las malas decisiones y la volatilidad emocional de otra persona. La situación financiera también se había estabilizado. Sin sus hábitos de gasto y gestos dramáticos, nuestro presupuesto familiar realmente funcionaba. Los niños podían participar en actividades sin que yo me preocupara de si ella había decidido gastar dinero en otra compra esencial o en una escapada de fin de semana con sus amigas. El mes pasado, ella hizo un último intento de reconciliación. Apareció en la casa sin avisar, luciendo desesperada y derrotada. He aprendido mucho sobre mí misma, dijo a través de la puerta mosquitera. Sé lo que hice mal ahora. Sé cómo ser una mejor esposa. Estoy seguro de que sí, respondí con calma. Deberías usar ese conocimiento en tu próxima relación. No habrá una próxima relación. Quiero a mi familia de vuelta. Renunciaste a tu familia por una noche con otro hombre. Le recordé, esa fue tu elección. Vive con ella. Se fue llorando, pero yo no sentí nada más que alivio de que las cerraduras hubieran sido cambiadas y ella ya no tuviera llaves. Los niños ni siquiera habían preguntado por qué había estado allí. La habían visto a través de la ventana y simplemente habían continuado con su tarea como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras arropaba a mi hija en la cama, ella me miró con ojos serios. Papá, ¿eres feliz ahora? Estoy en paz, le dije. A veces eso es mejor que feliz. Ella asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. 6 meses después, podía decir honestamente que su noche de terapia matrimonial había sido lo mejor que le había pasado a nuestra familia. Había eliminado la fuente de caos constante y nos había dado al resto de nosotros la oportunidad de construir algo estable y saludable. Ella había querido una noche para apreciar lo que tenía. En cambio, nos enseñó a todos a apreciar lo que teníamos sin ella. La lección fue completa, las consecuencias permanentes y los resultados exactamente los que ella se había ganado. A veces, los mejores matrimonios son los que terminan.